Buenas tardes, estimados estudiantes. Por favor, me confirman si me escuchan. Presento, mi nombre es Sley Pinilla Sandoval, doctora, pertenezco al CEAT de Acacías y en esta web relacionada con el álgebra y conceptos básicos de estadística. Entonces los voy a estar acompañando en esta temática que es un tema para reforzar, para recordar, para repasar y que debemos siempre tenerlo presente en el estudio de nuestras asignaturas relacionadas con matemáticas. Siempre vamos a estar necesitando toda esta base conceptual que es de gran importancia para el avance de nuestras temáticas en esos cursos. Entonces, damos inicio con el concepto de álgebra. Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o determinadas y se representan por letras. El álgebra es la rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Bueno, en el álgebra entonces tenemos lo que es una expresión algebraica. La base como tal está relacionado con los términos. Nosotros observamos el término menos 5y al cubo. Esto es lo que nosotros determinamos, llamamos como un término. Y en el álgebra ese término se encuentra conformado por un signo, un número que es un número grande con respecto al exponente. Este es el número que se llama coeficiente. Una parte literal, la letra, en este caso es la y un exponente, el número 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números. Las expresiones formadas por términos y conformadas por un sí, como menos es porque es positivo. El número grande sí, nosotros escribimos el como Profe, y que acompaña letra. Puede eh, ocurrir que profe, tengamos un se te número. escucha entrecortado. Profe, se te escucha entrecortado. Compañeros, mientras la tutora ajusta un momento su audio, por favor, diligenciamos la asistencia. La acabo de compartir en el chat, ¿vale? Tarde, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señora, no le estábamos escuchando. Tuvo problemas como de conexión porque dejó de escucharse el audio y se había perdido un momento la imagen. Tutora. No, señora, tiene el audio intermitente. No, no le bien. Esta página que estás presentando no se te ha entendido bien. Tengo conexión inestable. Sí.
Mientras regresa la tutora que ha tenido unas dificultades de conexión, por favor ajustamos el protocolo quienes faltan. Recordemos que el protocolo es ir a la opción de participantes, donde está nuestro nombre, nos paramos ahí encima, en la opción que dice más, vamos a donde dice renombrar, debemos ubicar nuestro nombre como zona, en este caso nosotros somos SAO, entonces inicialmente va SAO, luego va la sede. La mayoría somos SEAD Acacias, es SEAD. Y ahí sí, seguido nuestro nombre. ¿Tutora me está escuchando en este momento? Sí, les Por favor, me confirma si tiene el rol ya. Sí, ya le aparece el rol. Puede compartir pantalla en este momento. Estoy mirando tu pantalla, pero no sabemos cómo estás de audio. se ve la pantalla. ¿Se escucha? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, por unos términos, esos términos tienen pues unas partes. Esas partes son el signo, el coeficiente, en este caso el signo es negativo, el coeficiente es 5. Tenemos la parte literal, que es la letra, en este caso la y el exponente es el 3. También pueden haber más letras, ¿no?, que acompañen nuestro coeficiente, o sea, nuestra parte numérica. Bueno, vamos a identificar las partes de los siguientes términos. Entonces, mi primer término es 3/5 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Pues el número que acompaña a cuadrado, con 3/5. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo? Pues el signo es el signo de quintos. Él no tiene un negativo, por tal razón, él es positivo. O sea, no vemos aquí adelante nada, es positivo, es el signo positivo. El coeficiente es la parte literal, es la letra, en este caso es la A. Y el grado de este término es el exponente de la letra, es de segundo grado. Y la operación interna que ocurre en este término es de multiplicación. Tenemos otro término que es menos 2, 8, m cuadrado n al cubo. Entonces, ¿cuál es el signo de este término? Signo negativo. El coeficiente numérico, pues es el número que nos está acompañando a estas letras. En este caso es menos 2,8, es el coeficiente numérico. La parte literal, las letras que están presentes, M y N. El grado relativo es el grado que tiene cada letra, o sea, es decir, el exponente de cada letra es el grado. Por tal razón, al existir ya dos letras o más, tenemos grados relativos. La M, el grado relativo de la M es 2 y el de la N es 3. El grado absoluto es la suma de los dos exponentes, de las dos letras presentes, o sea, de M y de N. 2 más 3 me da 5. Por tal razón es de quinto grado nuestro término menos 2,8 n cuadrado n al cubo.
y la operación que ocurre en este término es una operación de multiplicación. Si observamos que el número y nuestras letras están pegaditas, o sea, no están separadas ni por un más ni por un menos. Entonces, lo que hay aquí hay una operación interna que es de multiplicación. Bueno, las expresiones algebraicas nos permiten por áreas. Estas expresiones están muy presentes, estar presentes sobre todo en los temas de física, en temas de química. Entonces, nos vamos a ver, por ejemplo, tenemos la longitud de la circunferencia. Entonces, la longitud de la circunferencia está definida con L igual 2pi por R, donde R es el radio de la circunferencia, o sea, R es esa parte literal del término. Entonces, L de longitud igual a 2pi por radio. El área del cuadrado, A es igual a E cuadrado. Esa L me está representando pues la medida que el volumen del cubo, que es V es igual al cubo. Ahora A, en este momento, nos está representando el valor de la arista cubo. Expresiones algebraicas. Tutora, nuevamente se encuentra sin audio. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Ya regreso. buenas tardes, profe Aurora. Por favor, me confirma. Sí, señora. Estoy en este momento compartiendo, vale. Pensaba compartir la pantalla con los estudiantes, a ver si eso le mejora un poquito su conexión. Bueno, en este momento hemos tenido pues dificultades de conexión, pero me confirman si me escuchan para continuar. En este momento ya te estamos escuchando, pero no podemos ver tu pantalla. ¿Están viendo en la pantalla? No, en este momento no aparece tu Ya en este pantalla. momento yo tengo compartida la pantalla. Ya nuevamente estoy compartiendo la pantalla. Vale. Tengo Está nuevamente la cargando. pantalla compartida. Sí, señora, ya podemos visualizar su pantalla. Ok. Entonces estábamos hablando de estas ecuaciones donde intervienen letras, que son expresiones algebraicas. Bueno, la clasificación de las expresiones algebraicas dependen del número de términos que estén en esa expresión. Entonces tenemos los monomios. La expresión algebraica que solo tiene un término se llama monomio. Entonces tenemos acá el ejemplo de a al cubo. Otro ejemplo es ante nosotros 5t de a c es un monomio. 5 y z es un monomio. Binomio. Entonces, binomio es donde tenemos dos términos. Entonces, para que haya binomio, ya deben estar unidos con un más o con un menos. Entonces, el ejemplo es A más B. Es un binomio. Trinomio, pues como su nombre lo dice, 3. Entonces, tenemos grado más AB más B. Polinomio, entonces, cuando ya aparecen más, es decir, 4,
nuevamente estoy con pantalla, por favor me confirman si se ve allá. Está cargando en este momento. Ya aparece nuevamente. Bueno, tengo en este momento unas dificultades de conexión inestable de internet. Entonces, vamos a continuar. Recordemos que ya en los polinomios, en los trinomios, en los binomios deben estar separados por más y por menos. O sea, no podemos tener un solo término todo pegadito porque nos quedaría como si fuera monomio. Separados con más y con menos, esos términos. Los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes y tienen la misma parte literal. Entonces la semejanza se da en su letra y exponente, afectada con los mismos exponentes. Entonces, m es semejante con 1/2 de m al cubo. ¿Por qué son semejantes? Porque son como si nosotros dijéramos de la familia m al cubo. Las expresiones algebraicas se pueden reducir teniendo en cuenta si tienen términos semejantes. Esta frasecita es muy concreta en decirnos para poder sumar términos algebraicos deben ser semejantes, o sea, para poderlos sumar o para poderlos restar. ¿Qué quiere decir? Que podemos sumar as con as, b's con b's, x cuadrados con x cuadrados. Entonces, en el ejemplo, tenemos 15a más 13a me da 18a. Semejantes porque son de la familia A. Entonces, si sumamos los coeficientes y la letra me da igual, me da A. Mi letra, términos semejantes. En el menos x al cuadrado menos 9x al cuadrado menos 2x al cuadrado igual a menos 12x al cuadrado. Todos mis coeficientes están con signo negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumarlos. Menos x menos 9 menos 2. Menos 1 menos 9 menos 10 menos 2 me da menos 12x cuadrado. Último, aquí en el ejemplo, 3ab menos 5ab más 2ab menos ab 6ab. Resalto que si no hay un número es porque hay un número. Entonces tenemos 3, digamos, más 2ab da 0 y menos ab menos 6ab es menos 6 menos. Vale, nuevamente tuvimos dificultad. Sí, se acaba de salir la tutora. Buenas tardes para todos. Mientras que la tutora soluciona los problemas. Compartiendo pantalla. Ya. Compartir pantalla. No. Por favor, compartir pantalla. No, tutora, no está compartiendo pantalla. Licenciada, perdón, buenas tardes. No, buenas tardes, consejera. ¿Me permite compartir pantalla, Chari? Me parece que no está habilitada la función de compartir. Ya es hospedador otra vez. Ok, gracias. Entonces me ubico nuevamente en la partecita. Vamos a tener un poquitico de paciencia porque me estoy desconectando mi continuo. Bueno, entonces estamos aquí en la parte de identificar las partes de los siguientes términos. Entonces, en nuestro primer término tenemos
7 décimos de a cuadrado b. Entonces, el signo como tal de estoy aquí, la conectable. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora, pero sigues, o sea, sonando muy entrecortado. Entonces tenemos. ¿Suena muy bajo? Bueno, en este momento ya se escucha más fuerte. Sí, señora. Pero me estoy escuchando como algo. Entonces, 7 décimos de a cuadrado b. ¿Cuál es nuestro signo en 7 décimos? El signo es positivo. El coeficiente numérico es 7 décimos. La parte literal es a cuadrado b y grado relativo es, ya debemos ver, son los exponentes que acompañan a 7 décimos. Entonces, el exponente de la letra A es 2 y el exponente de la letra B es 1. Y el grado absoluto, este ejercicio A, 7 décimos, es la suma de los exponentes, es decir, 2 más 3, es de grado absoluto 3. Ocasión. A 7 Profe, espera. décimos a cuadrado. Despacio que otra vez está yendo la El señal. ejercicio B es, bueno, entonces seguimos en el ejercicio B. Menos 8m cuadrado n cuadrado. Menos 8m cuadrado n cuadrado. ¿Cuál es el signo? Negativo. Coeficiente numérico, menos 8. Parte literal, entonces parte literal son las letras n y n. Nuestro grado relativo en el ejercicio B, nuestro grado relativo, bueno, vamos a ver si me están escuchando porque Sí, señora, ya como que mejoró un poquito el audio. ¿cuál es el relativo de letra M? Por favor, me responden por ahí en el chat si me están escuchando. ¿Cuál es el relativo de M y de N? Entonces tenemos el grado relativo de M es 2, relativo de absoluto en el grado absoluto es 2 más 5, es igual a 7. Ahora en el ejercicio 2, clasificación de expresiones algebraicas, nosotros vamos a realizar la suma de estas expresiones algebraicas. Bueno, antes de sumarlas o de dar un resultado, pues nosotros debemos, es decir, si en el ejercicio A tenemos 15A más 13A, tenemos dos términos. Por tal razón se llama binomio. En el ejercicio B, menos x cuadrado menos 9x cuadrado menos 2x cuadrado. Hay tres términos y se denomina trinomio. Por favor, me confirman si me escuchan. Y en el ejercicio C tenemos
3AB menos 5AB más 2AB menos AB. Tenemos 4 términos, por tal razón es un polinomio. En el ejercicio 3 nos resuelve las siguientes operaciones. Entonces, ¿qué operación es? A más 16A. 10A más 16A. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora, yo la estoy escuchando bien, estaba esperando que alguien te respondiera al chat. Sí, profe, estaba respondiendo bien. Perfecto. Es que no estoy viendo aquí nada en el chat, entonces me preocupo. Entonces tenemos 10A más 16A. ¿Cuánto nos estaría dando esta operación de 10A más 16A? Entonces tenemos 26A. En el ejercicio B, menos 21x al cuadrado menos 9x al cuadrado, tenemos menos 21 menos 9 menos 30x al cuadrado. Bien, Dainer por ahí me respondió, estoy viendo su respuesta, 26A, perfecto, esa es la respuesta de la A, que es 10A más 16A. Y tenemos Fabián nos está acompañando aquí, también nos está apoyando con esta respuesta. Muy bien, Fabián, menos 30x cuadrado, perfecto. Entonces, ¿por qué no 30? Porque 2 negativos y se mantiene negativo cuadrado, eso es lo que nos permite hacer esa suma, ese x como tal. La C, ¿cuánto nos está dando el menos 5AB más 7AB? 3AB menos 5AB más 7AB. Muy bien, Fabián, Juan Esteban, José, vamos a mirar qué pasó con la respuesta de José. Tenemos 3AB menos 5AB nos está dando, perdón, 3AB menos 5AB nos da menos 2AB. Aquí nos da menos 2 más 7 menos 5AB positivo. Bueno, tenemos el valor numérico de la expresión. El valor numérico, pues como ese nombre dice, valor numérico, es que la expresión nos va a dar un número al final. ¿Y cómo? Porque vamos a tener esos valores de cada una de las letras de la expresión que nosotros tenemos. Entonces tenemos aquí, dada la expresión 5AB menos 8 más numérico, sí, Profe, se quedó sin audio. ¿Estoy sin audio? ¿Me confirma, por favor, Ya, si me escucha? ya nuevamente. Sí, señora, ya Yo la escucho recuperó audio. perfectamente, listo. Entonces, gracias, Charín, muy amable. Entonces, tenemos acá la expresión 5AB menos 8A más 6B menos 3AB. Entonces, las A aquí nos van a valer 2. Entonces, A, donde está la A, yo lo debo cambiar por un 2. Y donde está la B, la debo cambiar por un menos 1. Entonces, tal como nos indica, vamos a observar el paso siguiente. Entonces, es reemplazar los valores. Entonces, 5AB, entonces 5 por 2, y la AB vale menos 1 por menos 1, menos, sigue el 8 y sigue una A, pero una A vale 2. Entonces, 8 por 2 más 6
sigue una B, 6 por menos 1, sigue el negativo, el 3 y la A al cuadrado, pero la A es un 2, entonces 2 al cuadrado. Es importante no dejar de lado cada detalle de esa expresión algebraica, porque si omito algo, pues me va a alterar el resultado. Ahora, ¿qué hacemos? Pues solucionar. No hay signos, o si el menos 1 es por seguimos menos. 2, 10, 6 por menos 1, 6. Y 3 por 4. Vale, compañeros, muchísimas gracias por la paciencia que nos han tenido hasta este momento. La verdad, estamos presentando pequeñas dificultades de conexión a internet. Entonces, vamos a esperar a que regrese la tutora. Les recuerdo a los que aún no conocen el manejo del protocolo, se escribe la zona, se escribe el CEAT o el centro donde se encuentren matriculados y ahí sí va su nombre. Veo algunas personas que han intentado. Entonces, para nuestro caso, todos empezamos con SAO. Somos Zona Amazonía Orinoquía. Seguido va el CEAT o el centro. Algunos son CEAT Acacias, otros CEAT Yopal, otros UDR Comaral. Entonces, vamos a tener en cuenta estos datos. Profe, la tenemos nuevamente. No te encuentro para asignarte rol. Te mire, pero... Por favor, levantas la manito para ubicarte. Mira. Profe. Profe. Doctora Aurora. No estamos escuchando a la tutora, desafortunadamente otra vez. Vale, pensé que había tenido la dificultad porque la alcancé a mirar que ella ingresó y se me perdió, entonces pensé que me había quedado sin conexión yo. Voy a compartirle a su merced también el rol. Listo, gracias. Falta ahí que uno... Te estoy escuchando pasito. ¿Me está escuchando pasito? Sí, señora. Yo te compartí también rol de confitrión. Ah, ya llegó la tutora. Ya llegó la tutora otra vez. Chari, ¿me permites para compartir pantalla, por favor? Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, señora. Perfecto, entonces continuamos aquí, que estábamos en el valor numérico de una expresión, reemplazando esos valores de A, reemplazando los valores de B. Entonces me ubico rápidamente. Les agradezco pues la paciencia que han tenido y la disponibilidad para esta web. Hemos tenido pues situación de dificultad de conexión. Entonces tenemos este ejercicio.
Dada la expresión 5AB menos 8A más 6B menos 3A cuadrado, el ejercicio lo acabamos de revisar hace un... es igual a los valores A de se realizaron los cálculos. Tutora, perdió el audio nuevamente. Tutora, no le estoy escuchando. Doctora Aurora. Aquí estoy otra vez, ella quedó por fuera. Ay, Dios mío bendito. Yo tengo la presentación, pero la verdad no sé si compartirla y esperar a que ella regrese y Yo nos creo tenga que la... es mejor que tú la compartas para que ella solo tenga el audio y vaya explicando y tú le vayas pasando. ¿Por qué no la Vale. Ya. Ah, ¿Ya? ya regresó la tutora ya. Sí, Ya señora. estoy acá otra vez. Bueno, ¿Me señora. permite? ¿O la vas a compartir tú? ¿Será que así se nos mejora un poco la...? Sí, señora, ya la empiezo a compartir. No es Perfecto. sino que me Entonces, confirmes en qué página vas. ok, bueno, yo ya me ubico. En la... Entonces yo no ¿En, quiero compartir. ¿en qué diapositiva? Tengo empezando la función de compartir pantalla, aparece así, pantallas ahora. No estoy viendo. Yo ya la estoy compartiendo en este momento. Si quieres, dime en qué página vas y te guías ¿Me por y confirmas yo si me voy escucha? compartiendo la pantalla. Nosotros la estamos Sí. escuchando y ya estamos viendo la presentación. Como su internet está un poco lento, licenciada, por eso es que no la ves. Ya iba en la diapositiva, espera que yo tome un pantallazo, ya te digo a qué diapositiva iba la tutora. Screenshot, ¿dónde está? Ah, ya acabo de cerrar. Términos semejantes. ¿Qué página era? Como después de preguntas, no, después de preguntas. Sí. Eso me resta, no, eso no ha pasado. Ahí. No. ¿Acá? Vale. Listo. Ah, sí. Eso. Vale, muchísimas gracias. Ah, la 14, listo. Entonces voy para la 14. Muchísimas gracias. Profe, ¿me está escuchando? Ya estoy presentando, compartiendo la presentación. Oh, creo que se volvió a salir. Y ella otra vez está por fuera. Vale. Erika. Sí, se quedó por fuera. Si quiere, cuando pase esto, vas pausando un poquito el video y cuando ella regrese, vuelves y lo pones a grabar. Vale. No No te sé en preocupes. qué parte. Ahí. Ahí mismo en la nube. Estoy otra vez aquí, ¿me escuchan? Sí, señora, un poquito. No observo todavía la pantalla. Vale, yo estoy compartiendo pantalla en este momento. Yo ya la veo. Licenciada, yo no te ubico. Los estudiantes están pidiendo la copia de la presentación.
Vale. Esperemos que regrese la licenciada y No les recuerdo, por favor, que ya les compartimos el link de asistencia para los que acaban de ingresar, mientras que desafortunadamente yo también ingresé tarde porque no lograba ingresar por la conectividad. Ya estoy acá. bueno, señora, ibas en Continuamos. esta página, ¿sí? Siguiente. Sí, señora. Ahí con este ejercicio. Ya. ¿En esta? Bueno, entonces tenemos las operaciones, ya hablamos de los términos, de cómo están formados los términos, de la clasificación de los términos. Por favor, me confirman si me escuchan. Ahora tenemos las operaciones, son sumas y restas. Entonces se tienen en cuenta los términos semejantes y la suma, y se realiza pues la suma es entre términos semejantes. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora. Bueno, por ahí el chat que me están diciendo que me salté demasiado, por favor me revisa se devuelve al anterior. A Entonces, la 14. En la anterior, recordemos que estamos haciendo numérico de en la diapositiva, en esta diapositiva que están observando es el valor numérico de la expresión. Ahí ya vemos cómo obtener valor, que es el valor que se le da letra y reemplaza en el polinomio o en a ese dado numérico, el valor numérico. No nos va a dar letra, sino un número. Entonces, si teníamos acá la expresión, cuando ya la vimos, no se escucha, ¿es por el tono de la voz o es la explicación del eje? Estoy leyendo. Entonces, tenemos aquí, entonces ya 5, sino 5 por 2 por menos 1, porque es el valor de la B. El 2 es el valor de la A y el menos 1 es el valor de la B, en la parte más abajito. Está poniendo ahí el cursor más abajito, ya casi en los finales. Luego sigue menos 8 por 2, porque 8 es 8A, entonces el valor de A es 2, entonces ya colocamos 8 por 2. Más 6 por B, entonces 6 por menos 1, que es el valor de la B. Y menos 3 por A al cuadrado, que sería 3 por 2 cuadrado, 2 por 2, 4, 3 por 4. Quedándonos 5 por 2, 10, por menos 1, menos 10, 8 por 2, 16, pero tenemos un menos 16, 6 por menos 1, menos 6, y 3 por 4, 12, menos 12. Ya teniendo todos los resultados como tal, los vamos a operar para que nos dé el total. Menos 10, menos 16, menos 6, menos 12, nos da menos 44. Continuamos. Las operaciones, entonces sumar y restar. ¿Qué debemos tener presente? Ya lo estábamos atrás diciendo que para poder sumar y también restar deben ser semejantes, o sea, en otras palabras, tener la misma letra, el mismo exponente. Entonces tenemos este ejercicio, paréntesis, 3a al cuadrado
menos a más un cuarto, cierra paréntesis, más paréntesis a cuadrado menos b cuadrado, más 3 menos paréntesis a menos b cuadrado, cierra paréntesis. Este es nuestro ejercicio. Continuamos. Bueno, ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa en el ejercicio? Pues que en este ejercicio tenemos diferentes letras. Entonces tenemos, por ejemplo, o llamemos familia. Entonces, a al cuadrado. Tenemos las a sin cuadrado. Tenemos las b cuadrado. Y tenemos los números que no tienen letra, o sea, los términos independientes, solitos. O sea, los números, como un cuarto, como 3, ellos no los acompañan en una letra. Entonces, primero que todo, se destruyen los paréntesis y se aplica la ley de los signos. Como aquí hay paréntesis, entonces nos toca destruirlos, quitarlos. Entonces, en el primer caso, pues los podemos quitar directamente, no pasa nada, ¿cierto? Porque no está precedido de ningún menos. Entonces nos queda 3a cuadrado menos a más un cuarto. En el segundo paréntesis también lo podemos quitar. Entonces nos queda a al cuadrado menos b cuadrado más 3. Pero el tercer paréntesis sí es de cuidado porque el tercer paréntesis es precedido por un negativo. O sea, antes del paréntesis hay un negativo. Lo que quiere decir es que me toca aplicar la destrucción del paréntesis. Entonces, quedándome entonces menos a y luego menos y menos me da más. O sea, menos por menos más b cuadrado. O sea, este negativo no solo afecta a A, afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me da menos A más B cuadrado. ¿Continuamos? Ya en este paso lo que se ha es identificado ya con colores esas semejanzas. Entonces, ¿qué tenemos semejantes? Los A cuadrado, que es 3A cuadrado y un A cuadrado. Y ya sabemos que los podemos ir sumando, ¿cierto? Ya 3 y 1 me está dando 4a cuadrado. Y hay otra semejanza, los que como purpuradito, menos a, eso es otra semejanza, menos a y menos a es como si tuviéramos menos 1, esto nos está dando menos 2a. Y hay otra semejanza, ¿dónde hay otra semejanza? En menos b cuadrado más b cuadrado. Pues es por cuales opuestos. Y tenemos semejanzas en un cuarto más 3. Continuamos con la presentación. Bueno, ¿me están escuchando? Perfecto. Entonces, en este paso hacia la derecha, me estoy ubicando porque no estoy manejando acá el cursor. Se realizan las operaciones. Entonces, si vamos 3a menos a menos 1a. Un cuarto más 3 me da 13 cuartos. Menos a me está dando menos 2a. O sea, menos 1 me da menos 2a. Menos cuadrado, e cuadrado, iguales opuestos se anulan, que a veces hay estudiantes o hay libros que escriben 0b cuadrado. Bueno, nosotros entendemos que ya es 0. Podemos escribir el número 0. Continuamos. Entonces, ya nuestro resultado de la operación, donde intervienen tanto sumas y restas. Entonces, 2a menos 2a más 13 cuartos. Entonces, aquí el resultado ya está decreciente. Mire, vemos que va de a cuadrado y dependiente. Esa es una forma de ordenar ese trinomio. Continuamos, por favor. Bueno, continúa entonces la
Multiplicación, estos términos los podemos multiplicar, pero aquí hay que tener presente la potenciación, estas propiedades. Entonces, por eso tenemos que restar y nombrar. Hablamos de multiplicación de expresiones algebraicas, también las propiedades de la potenciación. No podemos multiplicar sin no tener en cuenta la propiedad de las potencias. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando multiplicamos? Ley de signos, ¿cierto? Porque ya interviene la ley de los para el producto, para el cociente, para la propiedad de la potenciación, producto de potencias de igual base. La tenemos con rojito resaltado. Así se llama nuestra propiedad. ¿Y en qué consiste? Pues si tenemos bases iguales, por eso ella se nombra de igual base. ¿Cuáles son las bases? La A y la A, ¿cierto? Termino de leer. A a la M por A a la N va a ser igual a A a la M más N. Lo que nos está diciendo que si hay bases iguales, o sea, la A y la A es una base igual, debemos sumar los exponentes. Entonces me va a dar, el exponente va a ser la suma de los exponentes y la base se mantiene igual. De ser que damos cuenta expresiones de dos o más términos, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, A, paréntesis, B más C, cerramos paréntesis, es igual a A por B más A por C. Entonces, esa es nuestra propiedad distributiva, que aquí la podemos utilizar porque interviene pues un producto y una suma. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese paréntesis? A por B más A por C. En el ejercicio menos 3x, paréntesis, 5x más 7y, cerramos paréntesis, pues ese es un caso de una propiedad distributiva. Continuamos. ¿Sari? Entonces, menos 3x por 5x, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar menos 3x por 5x, ¿cierto? Este término de afuera por el primero del paréntesis. Multiplica y vendría a ser el primer término. ¿Seguimos? Y el segundo es x por 5. Entonces, este es nuestro término de esta propiedad distributiva. Entonces, menos 3x por 5x más menos 3x por 7y. ¿Seguimos? Continuamos, Charil. Entonces, ¿qué resultado nos está dando ahí? Esta expresión, pues ya lo que continúa es hacer el producto. Menos 3 por 5, 15x, menos 3x por 7y, menos xy, que es nuestro resultado. Ahí puedes seguir dándole clic, por favor. Continúa, continúa, continúa. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Hicimos ya esa multiplicación, menos por 5x me da menos 15. Bueno, que es un momento. Ahí, ¿qué pasó con el exponente? Quiero que nosotros lo que ocurre con el exponente. Por favor, ¿me confirma si me escuchan? ¿Nos devolvemos al anterior? Vale, bueno, señora. Vale. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo? Estoy en el número 25. No, estoy viendo la 26, el 25. Bueno, quiero, porque es importante resaltar lo siguiente. Cuando multiplicamos x por x, multiplicamos es cuando debemos sumar las potencias de x. X a la 1 y x a la 1 me va a dar x a la 2. Por eso nos dio menos 15x al cuadrado. Y tenemos menos por 7 me da menos 21 x y y. Las bases, o sea, x y y, estas letras son diferentes, ellas van a quedar todas seguidas, se tienen que escribir la ahí.
por eso aparecen X y Y. No podemos reducir esto a un solo término. ¿Por qué no lo podemos? Porque nuestra parte literal Profe. Tutora. No la veo. Vale, yo tampoco la veo y se me estaba bloqueando el computador. Pues será esperarla un momento a que vuelva a ingresar a la sala. Voy a estar pendiente para darle nuevamente el rol. Quiero que por favor ¿Confirma si me escucha? Sí, señora. Bueno, ya estoy acá nuevamente. ¿Me confirma si me escuchan, Sari? Sí, señora. Bueno, Sí, le estoy escuchando. gracias por ahí. ¿Ya? Gracias. Entonces, no podemos obtener un resultado de menos 15x al cuadrado menos 21x y y. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Aplicamos y queda la respuesta. Menos 15x cuadrado menos 21xy. ¿Continuamos? Por favor. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la página 26? Sí, pero no la estoy viendo. Ya, la estoy viendo. Entonces, están las siguientes ecuaciones. A ver, tenemos 8x paréntesis menos 3x menos 6y, cerramos paréntesis. Entonces, ¿cómo nos queda esta respuesta? 8 por menos 3 menos 24, x al cuadrado, menos 8 por 8x por 6y. Entonces nos queda 8 por menos 6 menos 48xy. Entonces en este ejercicio A, ¿qué debemos hacer? Pues multiplicar el término 8, este término es 8 multiplicamos 3 y nos da menos 4, x y x al cuadrado. Y el siguiente, 8 por 6, me va a dar menos 38, x y y. Este es muy parecido al anterior. Seguido tenemos el B. Entonces voy a estar acá en el un segundito, Javi, no me vaya a desconectar el internet. Entonces, ¿cómo nos queda este ejercicio B? Los que están visualizando la pantalla y los que están ahí atentos. Entonces, estoy acá en el chat viendo cómo nos queda el ejercicio B. ¿Cómo nos queda el ejercicio? 2A paréntesis, o sea, 2A por paréntesis 10AB más 7B más C, cerramos paréntesis. Entonces, ahí debemos hacer la multiplicación de 2A por el primer término, 2A por el segundo término, 2A por el tercer término. Entonces, ¿cómo nos queda esa respuesta? Estoy acá viendo, atentos. Bueno, entonces nos queda 2. Perfecto, ya tenemos una respuesta, Fabián. Muy atento. Las 2 veces que he preguntado, me responde bien, Fabián. Entonces tenemos respuesta. Ya nos dice que nos da 2 por 10, 20. Yo estoy en el chat, 2 por 10 a la tercera. Profe, se le está yendo el audio. Más 2 a C. Muy bien, Fabián. Sí, ahí te faltó el B que acompaña el primer término. B. Profe, no le estoy escuchando.
Vale, esperemos un momentito nuevamente. Muchísimas gracias, compañeros, por haber estado tan pacientes y estar haciendo parte de esta reunión. La verdad, últimamente se nos están presentando dificultades con la conexión. Esperemos que regrese la tutora. Si quieren, pueden aprovechar el espacio para aprender a ajustar el protocolo. Vamos desde la opción de participantes, en donde dice más, y luego renombramos nuestro usuario. Entonces va la zona, el centro donde estamos matriculados y nuestro nombre. Miriam, alcanza a mirar tu manito, no sé si quieres opinar algo. Doctora Aurora. Ahora la escucho. Esperando que regrese la profe también. Vale, sí. No, sino que siento que queda todo muy solo, entonces por eso la buscaba. ¿La pausó? No, señora, eso le iba a preguntar. Ya. Entonces nos encontramos en el ejercicio B, que Fabián nos había resuelto en el chat, que se le había hecho una pequeña observación, donde el resultado es 20a cuadrado b más 7 por 2, 14b más 2ac. Entonces esa es la respuesta a nuestro ejercicio B. Ahora el ejercicio C es menos 11a por 2ac. Entonces multiplicamos los coeficientes. Menos 11 por 2 me da menos 22. A por A al cuadrado, C. Nuestra respuesta es menos 22, A cuadrado, C. En el ejercicio D, 8x por 10y, 8 por 10, 80, xy. En el ejercicio D nos da 80, xy. Y en el ejercicio E, tenemos 11 por 2 por 10 AB. Todos los números, los coeficientes se multiplican entre sí. Entonces, 11 por 2, 22. 22 por menos 10, menos 220. Y las letras acompañantes son acá. Menos 20 acá es nuestra respuesta del ejercicio E. Continuamos, por favor. Casos de factorización. Entonces, recordamos estos casos de factorización, unos más comunes que otros, unos más utilizados que otros, pero igual debemos tener conocimiento o en algunos momentos a aplicar. Entonces, el factor común dice se aplica a los trinomios de 4 o más. No se aplica para monomios, o sea, yo no le saco factor común a un solo término, a uno solito no. A partir de dos términos, o sea, a partir del binomio en adelante le puedo sacar, o sea, factorizar por medio del primer caso, que es factor común. Es el primer caso que se debe seccionar cuando se trata de factorizar un polinomio. O sea, el primer caso que yo debo tener presente y en mente es aplicar si se cumple factor común. El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica,
encerrada en paréntesis o combinaciones de todo lo anterior. Entonces ya vamos a ver, seguidamente vemos un ejemplo entonces del caso de factorización, factor común. Continuamos. Entonces, de los términos se extrae, ¿me escuchan? De los coeficientes de los términos se extrae el máximo común divisor de ellos. De la se extrae la de paréntesis donde sea que puede después común cada término. Esto es la parte de teórica. Esto lo vamos a ver acá en la aplicación. Profe, está perdiendo el audio. ¿Me escucha? Profe. Vale. Nuevamente tenemos una dificultad. Doctora Aurora, su merced me confirmará si pausamos la grabación. Doctora Aurora. Bueno, me confirma si me escuchan. Yo estoy nuevamente acá. Sí, señora, ya le estamos escuchando. Estoy esperando que cargue la pantalla porque no tengo la presentación. Doctora Aurora, la escuchamos muy bajito. O sea, Sí, señora, ¿la tutora continuó con problemas? ya nuevamente la veo en la sala. Entonces, continuamos. Estamos en el caso de factorización monomio factor común. Entonces, lo conocemos como factor común. El ejercicio tenemos 24xy menos 18xz. Aplicamos el máximo común a coeficiente. Entonces, buscamos nuestros coeficientes son 24 y 18. Ellos tienen un máximo común divisor, que es 6. Entonces, nuestro máximo común divisor es 6. Acá en la parte de abajo nos ubicamos, por lo tanto, 24xy menos xz. Entre los números, ¿cuál es el común divisor entre 24 y 18? Es 6. Ahora vamos a ver las letras. La es la letra que se repite en los dos números. Entonces, en los dos términos. Entonces, se repite x porque está con el 24 y x porque está con el 18. Entonces, mi término común es x. En este caso, pues las dos x tienen exponente 1, pero se pudo haber presentado que la x tuviera un exponente 3 o un exponente 5. ¿Qué pasa cuando los exponentes son diferentes? Pues buscamos el de menor exponente. Ya tenemos que 6x es el monomio, o sea, es el término común de los dos. Ahora colocamos un paréntesis. ¿Y qué procedemos a hacer? Entonces tenemos 6x. Necesitamos un número que multiplicado con 6x me dé 24xy. Entonces 6 por 4, entonces aparece aquí el 4. 6 por
24 y x por y me da xy. Menos, sigue el menos porque es el signo que une a los dos números. Entonces tenemos afuera mi binomio que es 6x. Y 6 debe ser multiplicado por 3 para que 6 por 3 me dé 18. Y el 3 debe a su vez estar multiplicado por z para que cuando multiplique 6 por 3x me dé 6 por 3, 18, xz. ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar en un producto la cantidad que nosotros tenemos. Si ustedes observan ahí en la parte inferior, Chari, si quieres mover 6x, ahí aparece un puntico, 6x por paréntesis 4y menos 3z. Estos son los dos factores. Factorizar es expresar en factores esta expresión que nos dan, ese binomio, ese polinomio, ese trinomio. Entonces, por eso siempre va a quedar expresado o en paréntesis, o en este caso 6x por paréntesis 4y menos 3z. Distributiva, 6 por 4, 24, x menos 6 por Profe. ¿Me confirma? Aún no ha recuperado bien el audio. ¿Me Escucho, escucha? pero no se le está escuchando bien. Estoy esperando la pantalla para continuar. Vale. Perfecto, continuamos, Chari. A la siguiente. Ya estoy en la página 29. ¿Me confirmas, por favor? Tutora. Ahora no la veo otra vez. Sí. Doctora Aurora, se le escucha muy bajito. ¿No me escuchas ahí? Ahora sí. No la veo. No. ¿Me repites, por favor? Sí, señora, ya le Estoy esperando que cargue la pantalla. Vale. Bueno, continuamos entonces con la página 29. ¿Me confirma si me escucha? Sí, señora. Tenemos el ejercicio 128x a la 6 menos 128x a la 6 menos 70x a la 5. Buscamos el máximo común divisor de cada coeficiente. Entonces tomamos 128, 76. Y cuando se hace esa descomposición, mire que esta descomposición que está hecha aquí es de forma pero estoy esperando que cargue la pena. Perfecto, entonces esa descomposición es de forma si observándose cuando yo me desconecto ahí conectado a la presentación, vemos de forma vertical, es muy similar, aquí está de forma horizontal, y el máximo común divisor de 128 de 76 es 4, es el común, el máximo común, el máximo número que ellos tienen en común, o sea que los divide es el 4. Ese es mi monomio factor común, entonces yo me ubico allá abajito, y por ahí está el cursor,
me lo pueden mover, entonces tenemos en la parte de abajo 128x a la 6 menos 76x a la 5 y es igual a 4, porque 4 es el máximo común divisor de 128 y 76. Ahora vamos a buscar la letra que se repita, o sea, que esté en los dos números, en los dos términos. Entonces está 128x a la 6 y 76x a la 5. La x se repite, pero no debemos que tenga menor exponente, por eso colocamos 4x a la 5 y no x a la 6. Recordemos que dentro de las reglas de la factorización está colocar la letra que acompaña a los dos números, pero con menor exponente. Entonces, mi monomio factor común es 4x a la 5. Por paréntesis, ahora vamos a mirar, tengo 4x a la 5, ¿qué le falta? Debo multiplicar a 4x a la 5 por un número para que el resultado me dé 128x a la 6. En 32 por 4, 32 da 128. X a la 5 por x a la 1 me da x a la 6. Más 4 por 19 me da menos 76. Aquí va un menos. Entonces 4 por 19 me da 76. X a la 5 por y me va a dar x a la 5y. Entonces, este número que es 4x a la 5 es el monomio factor común de esta expresión 128x a la 6 menos 76x a la 5y. Este resultado va a ser igual a 4x a la 5 por paréntesis 32x más 19y. ¿Cómo hacemos la comprobación? Haciendo la distributiva. Cuando se multiplican los números, se multiplican también las bases iguales, sumamos exponentes y nos debe dar el ejercicio inicial. Continúo. Factor común por agrupación de términos semejantes. Entonces, en este caso es un procedimiento algebraico que permite escribir algunas expresiones algebraicas en forma de factores. Para lograr este objetivo, primero hay que convertir la expresión y observar que cada así formado tenga en efecto un factor común. Entonces, recordemos que el título es factor común por agrupación. Entonces, generalmente aquí tenemos más términos, ¿sí? No solamente tenemos dos términos, tenemos más de dos términos. Entonces, tenemos en el ejemplo A, AM más BM más A cuadrado más AB. Entonces, formando grupos con términos que tengan factores comunes. Entonces, colocamos aquí paréntesis a los dos primeros y a los dos últimos. No quiere decir que siempre tenemos que agruparlos los dos primeros y los dos últimos. Lo que pasa es que es nuestro ejercicio y los dos primeros tienen términos semejantes que la M y nuestros dos últimos tienen términos semejantes que la A. Y como él nos dice, agrupémoslos siempre y cuando tengan términos semejantes. En el siguiente aplica factor común a cada grupo. Ahora sí, M, paréntesis, es factor de A más B. Claro, porque M se repite en los dos. M sale a ser el factor de los dos. ¿Y qué le falta a M para hacer AM? Pues la A. Más, ¿qué le falta a la M para hacer BM? Pues la B. Entonces quedándome M, factor de A más B, cierro paréntesis, más A, factor de A más B. Bueno, ¿qué me da factor de A más B? Es que A está en los dos términos. Tenemos A cuadrado más AB. Es decir, que A con menor exponente sale, ¿cierto? Es el monomio factor común A, paréntesis, ¿qué le hace falta a A para hacer A cuadrado? A, pues se multiplica por otra A. A por A al cuadrado más B me da ahora y no como nosotros vamos a ver que
hay dos paréntesis, pero esos dos paréntesis tienen factor común A más B. Entonces, de esos dos va a salir como un representante, va a salir uno, o sea, de M A más B más A más B va a salir un A más B, que va a ser el primer paréntesis. Y lo que esté por fuera, N más A, va a estar en el otro paréntesis. Entonces, esta es la forma de factorizar y hacer el factor por agrupación de términos semejantes. Entonces, el que fue factor común, como está en dos oportunidades, A más B, o sea, se está repitiendo, él pasa a ser factor común de toda la expresión y los términos fuera de los van a estar en el segundo paréntesis, dándonos que más B, esa es el producto, este es el resultado de mi factor por agrupación de términos. Y si observamos que es expresar el primer polinomio, de expresarlo en forma de un producto. Ahí lo que tenemos es dos paréntesis que se están multiplicando, es decir, factorizar. Señora. Doctora, no le estoy escuchando. Continuamos, por favor. Vale. Aparece cargando. Creo que ya, por favor, me confirma. Sí. ¿Cuál es el resultado de factorizar 6ax más 3a cuadrado menos 4bx menos 2b? Entonces, tenemos esta expresión algebraica que es un polinomio y lo vamos a factorizar. Entonces, primero vamos a formar grupos con términos que tengan factores comunes. Entonces, primer paso, el 6ax lo voy a agrupar con el 3a cuadrado. Ellos que tienen semejantes, sí tienen semejantes el 3a. Y el 4bx menos 2ab lo voy a agrupar en el segundo paréntesis porque ellos son semejantes ahí, que es 2b. Entonces aplicamos en los dos paréntesis, en los dos casos aplicamos el factor común. O sea, cada paréntesis le vamos a dar el factor común. En el primer, ¿cuál es el divisor de 6? Es letra que se repite es la A de menor exponente, o sea, A a la 1, o sea, A. Es decir, que de este paréntesis, de este el factor común 3A. Paréntesis 3A lo multiplico por 2x, ¿para qué? Para que me dé 6ax. Entonces, 3 por 2, 6ax. Más 3a por a, obtenemos 3a cuadrado. Continuamos, bajamos el negativo, ¿cierto? Ahí seguimos en nuestra expresión tal como nos la dan original, va un negativo. Ahora nuestro máximo común divisor entre 4x menos 2ab. En los números, en 4 y 2 es el número 2. El máximo común divisor es 2. Y la letra es la que se repita con menor exponente. Entonces, bx a b, se repite la b. Entonces, el monomio factor común es 2b, paréntesis. ¿Qué le falta a 2b para hacer 4x? Pues ser multiplicado por 2x. 2b por 2x me da 4bx. Más 2b por a me da 2ab. Ya obteniendo esa factorización de esos dos paréntesis, vamos a ver que 2x más a y 2x más a se repiten. O sea, 2x más a es factor común, lo colocamos una sola vez. Y los números que están por fuera de los paréntesis, 3a menos 2b, lo colocamos en el otro paréntesis. Entonces ya tenemos la solución que es de factor
factor común por agrupación. Continuamos, Sharif, por favor. Diferencia de cuadrado, caso de factorización muy común, casi siempre me están preguntando este caso, y ese caso tiene una forma muy sencilla para poderlo identificar. Una diferencia de cuadrados es igual a la suma por diferencia, entonces tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Una diferencia tiene esa forma. Hay dos, o sea, un binomio separado por un menos, por una diferencia, o sea, es una resta. Y esto va a ser igual, a cuadrado menos b cuadrado va a ser igual, paréntesis a más b por paréntesis a menos b. Mire que es un producto de a más b por a menos b. Esa es la factorización. Entonces tenemos 4x cuadrado menos 25. Lo vamos a escribir de la a cuadrado menos b cuadrado. Entonces 2x todo elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Y esto va a ser ¿quién? 2x más 5 por 2x menos 5. También escribir 2x menos 5 por 2x más 5. No hay ningún inconveniente. Entonces tenemos que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Esa es la factorización de una diferencia de cuadrados. Y tenemos acá un ejemplo. Entonces vamos a factorizar x cuadrado menos b. ¿Cuál es como tenemos el resultado y lo vamos a factorizar? Entonces, raíz exacta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz de x al cuadrado? X. ¿Cuál es la raíz de 9? 3. Entonces, x cuadrado menos 9 va a ser igual a x más 3, cierro paréntesis, por x menos 20, que a cuadrado menos b cuadrado es igual, paréntesis a más b, cerramos paréntesis, por paréntesis a menos b, cerramos paréntesis. Tenemos resuelto el ejercicio A. Pero como no siempre nuestros ejercicios son números enteros, también podemos tener fraccionarios. Mira, observemos esta diferencia de cuadrados, pero con raciones. Tenemos 16 novenos de x al cuadrado menos 1 quincuavo. Se debe cumplir que el primer término tenga raíz cuadrada exacta y que el segundo término tenga raíz cuadrada exacta. Esas raíces, las uno con el menos y las uno con el más. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16 novenos de x al cuadrado? Entonces, sacamos la raíz al numerador, la raíz al numerador, quedándome 4 tercios de x. Y raíz de un 25avo, numerador, 1, 1 y raíz de 25, 5. Entonces, un 25avo es un quinto. Entonces, 16 novenos de x cuadrado menos un 25avo es igual, paréntesis, 4 tercios de x más un quinto, o sea, ya las raíces, vamos acá las raíces, primer paréntesis, las raíces unidas con un más, por segundo paréntesis, las raíces unidas con un menos. Entonces, 4 tercios de x, cerramos por paréntesis, 4 tercios de menos un quinto, y es la solución del ejercicio B, donde aplicamos diferencia de cuadrados. Este ejercicio solo se le aplica diferencia de cuadrados. Yo no puedo aplicarle, de pronto voy a hacer el primer caso para ese ejercicio. No, cada caso de factorización tiene su estructura, obedece a una estructura. Entonces tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que es otro caso de factorización. El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o descendente, cualquiera de las dos. Entonces, bueno, para aplicar este caso, primero ordenémoslo. Y también que debe ser un trinomio. ¿Qué es un trinomio? Pues que debe tener 3 términos, porque yo no puedo voy a aplicar un trinomio y es un binomio. No. Entonces, debe tener pues 3 términos, deben estar ordenaditos. ¿Cómo yo sé el orden? Pues depende de los exponentes de las letras. Bueno, tanto el primero como el tercer término deben ser positivos. Asimismo, estos dos términos deben ser cuadrados perfectos, es decir, deben tener raíz cuadrada exacta.
En otras palabras, el primero y el tercer término deben reunir las características de los términos que conforman una diferencia de cuadrados perfectos. Bueno, este trinomio cuadrado tiene una forma. La forma de él se llama x al cuadrado más bx más c. Él tiene su forma. Entonces, el que tenemos acá en el ejercicio, factorizar la siguiente expresión, x al cuadrado más 6x más 9, ya está ordenado. ¿Cómo sé que está x a la, después 6x, o sea, x a la 1 y después más 9, o sea, el término independiente? Ya está ordenadito. Sigue, entonces vamos a extraer las raíces y comprobar el segundo término. Entonces el primer término es un x cuadrado. ¿Tiene raíz cuadrada? Sí, que es x. Y otra comprobación es que 9, o sea, el primero y el tercer término deben tener raíz cuadrada. Primer término, x cuadrado, ¿tiene raíz cuadrada? Sí. Tercer término, 9, ¿tiene raíz cuadrada? Sí, que es 3, porque 3 por 3 da 9, tiene raíz cuadrada. Ahora vamos a verificar el término de la mitad, o sea, el segundo término, que es 6x. 6x debe ser 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo. O sea, debe ser 2 por la raíz de x cuadrado, que es x, por la raíz de 9, que es 3. Entonces, 2 por x por 3 me da 6x. Ah, perfecto, sí, es correcto. El segundo término es 2 veces la raíz del primero por la raíz del segundo. Entonces, y tiene raíz el primero y el tercero, es decir, que es un trinomio cuadrado perfecto, que la factorización va a ser la raíz del primer término más la raíz del tercer término, todo elevado al cuadrado. X al cuadrado más 6x más 9 va a ser igual, paréntesis, x más 3, todo elevado al cuadrado. Entonces, pero ¿será que eso nos quedó bien? De pronto, ¿cómo yo hago para saber si eso es correcto, si me equivoqué? Pues podemos resolver ese binomio cuadrado perfecto que nos da el trinomio cuadrado. Este binomio cuadrado nos da un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo podemos resolver y efectivamente nos va a dar x al cuadrado más 6x más 9. ¿Continuamos? Bueno, vamos a factorizar 4x al cuadrado más 9x cuadrado menos 12xy. Entonces, primero ordenamos el trinomio. El trinomio se organiza, entonces nos da 4x al cuadrado menos 12xy más 9y cuadrado. Recordemos que primero y tercer término tienen raíz cuadrada y segundo término es la multiplicación de las dos raíces, 2 veces, 2 por la primera raíz por la tercera raíz. Entonces tenemos aquí raíz de 4x al cuadrado es igual a 2x. Y raíz de 9y cuadrado es igual a 3y. Ahora vamos a multiplicar 2 veces 2x por 3y, nos da 2 por 2, 4, por 3, 12xy. Es decir, nos da menos 12xy. Y efectivamente sí es el segundo término, por tal razón nuestra factorización va a ser paréntesis 2x más 3y, paréntesis elevado al cuadrado. Continuamos. Bueno, aquí tenemos otro caso, este trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, estos son como unos ejemplos de esa forma. Entonces, tenemos ax al cuadrado más bx más c, que hay un número que acompaña a la x cuadrado que es diferente de 1. Recordemos que el anterior era x cuadrado más bx más c, o sea, siempre empezaba por x cuadrado. Ahora aquí nos va a empezar por un número diferente de 1. Entonces, 2, 3, 2x al cuadrado. Tenemos un número acompañado de la x. Y c quiere decir un término sin letra, o sea, un término dependiente. Ax al cuadrado más c es una forma general. X quiere decir cualquier letra del abecedario. Por eso tenemos otro ejemplo que es 3 al cuadrado a menos 6. Que es n cuadrado menos n menos 2. 7m cuadrado menos 23m más 6. Continuamos.
factorizar. Entonces, para factorizar el término, tenemos el ejemplo 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Vamos a factorizar ese trinomio. Tiene la forma ax al cuadrado c. Aplicamos el coeficiente de x al cuadrado, que es 6. Y dejando indicado el producto de 6 por 7x se tiene. Entonces, vamos a ver cuál es el número que acompaña a x al cuadrado, es el número 6. Todo el trinomio debe ser multiplicado por el 6. Entonces tenemos 6 por 6, 36x al cuadrado, menos 6 por 7x, menos 6 por 3, 18. Pero esto también se puede escribir. 6x al cuadrado también lo podemos escribir como paréntesis 6x elevado al cuadrado. Y 6 paréntesis 7x es igual a 7 paréntesis 6 por x. Luego también podemos escribir el trinomio de la siguiente manera. Entonces lo vamos a escribir así. 6x al cuadrado, todo al cuadrado, menos 7 por 6x menos 18. Vamos descomponiendo este trinomio. El primer término de cada factor es la raíz cuadrada de 6x al cuadrado, es decir, 6x. Aquí como tenemos x al cuadrado es tener 6 por 6x. Entonces lo que hacemos es ubicar en un paréntesis 6x menos, cerramos paréntesis, y en el otro ubicamos 6x más, paréntesis. Continuamos. Entonces vamos a obtener dos números cuya diferencia sea 7 y cuyo producto sea 18, que son los números 9 y 2. Son los segundos términos de los factores de los binomios. Entonces tenemos que quedó factorizado 6x menos 9, cerramos paréntesis, el segundo factor es 6x más 2. Como al principio multiplicamos el trinomio por 6, también debemos dividirlo, porque si no se nos altera ese trinomio. Entonces, a este numerador, desde el principio podemos colocarlo dividido en 6. Y lo que procede es a factorizar. Entonces, pero como ninguno de los dos binomios es divisible entre 6, descomponemos el 6 en 3 por 2 y dividimos 6x menos 9 entre 3 y 6x más 2 entre 2. Entonces obtenemos que de este primer paréntesis, 6x menos 9, lo que pasa es que de este primer paréntesis podemos factorizar 2x menos 3. Y del segundo paréntesis podemos factorizar el 2, quedándonos 3x más 1. Y de ahí entonces en mi numerador quedaría 3 por 2, me daría 6. Y por tal razón puedo cancelar esos factores de los dos paréntesis, que son 6, con el denominador que es 6. Por desaparece el denominador 6. He factorizado el numerador aplicando el primer caso de factorización y dándonos dos factores simplificados, que son 2x menos 3 por 3x más 1. Continuamos. Bueno, ya realizado ese pequeño repaso y con algunas dificultades de conectividad, pues resalto la asistencia y que hayan tenido pues, esa paciencia de estar ahí constantes durante esta web. Entonces, vamos a hablar de unos de estadística. La anterior, Charin, ¿me permite la diapositiva? Gracias. Entonces, conceptos básicos de estadística. La estadística es las matemáticas que permiten recolectar, organizar e interpretar la información asociada a diferentes actividades del quehacer humano de forma sistemática. Los resultados obtenidos a partir de los métodos estadísticos son aplicados en prácticamente todas las áreas científicas y en todas aquellas donde es necesario fundamentar la toma de decisiones. Entonces tenemos que hay estadística descriptiva, que es cuando los resultados del estudio no pretenden ir más allá de conjunto. Y también se presenta la estadística inferencial, cuando el objetivo de estudio es describir los datos y además usar las conclusiones obtenidas para analizar un conjunto más amplio de datos. Entre los conceptos está el concepto de población.
que es el conjunto de todos los posibles individuos o elementos sobre los cuales se pretende realizar un estudio. Y el tipo de población, tenemos poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Pero básicamente cuando se hace un estudio, se basa, pero el muestra, se toma una muestra. Cuando la población es muy numerosa, se selecciona una partecita, una parte, un grupo aleatoria de esa población, que es lo que se llama muestra o subconjunto de la población. Este se denomina muestra. Cuando se selecciona la muestra de un estudio, esta debe ser representativa, pues debe estar conformada por un número razonable de elementos y aleatoria, porque debe ser escogida al azar. Continuamos. El muestreo aleatorio puede ser simple si cada muestra de la población del mismo tamaño probabilidad de ser seleccionado, pero también puede ser sistemático cuando los elementos son seleccionados de una manera ordenada. En este caso, la población se encuentra organizada por algún código. Hay estratificado cuando la selección tiene en cuenta los diferentes grupos o estratos que conforman la población. O también tenemos conglomerados, y para selección se tiene en cuenta que se divide la población en grupos convenientes para el muestreo y luego se seleccionan grupos al azar que conformarán la muestra. Bueno, con este tema damos por finalizada esta web. Es importante el registro de asistencia. Agradezco muchísimo pues la asistencia y no olviden por favor diligenciar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Charet. Y gracias, estimados estudiantes. Bueno, agradezco la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y damos por finalizada la web. No sé si la consejera nos acompaña, nos va a decir algunas palabras. ¿Quién acabó de hablar? Muchísimas gracias, licenciada. Ya hablé con los estudiantes y me despedí. Bueno, entonces vamos a dar por finalización